El Colegio de México presenta Historia de la Globalización con Carlos Marichal. El doctor Carlos Marichal es profesor emérito del Centro de Estudios Históricos y, en esta serie de podcast, nos hablará de un tema que es actual, empezando por sus orígenes. Se trata de la historia de la globalización desde tiempos antiguos. Profesor Marichal, usted nos habló en el episodio anterior de la globalización arcaica y citó como ejemplo la Grecia clásica. Pero, ¿qué nos puede decir del Imperio Romano? En efecto, hemos hablado de la globalización antigua o arcaica. Y hoy me gustaría que veamos en qué medida algunos de estos imperios antiguos, de hace mucho tiempo, hace 2000 años, era un espacio globalizado. Centraremos la atención en conexiones e intercambios, que son dos conceptos que definen la globalización de cualquier época, moderna o antigua, que se basa en otro concepto adicional, el de redes, pero redes, conexiones e intercambios que funcionan sobre una extensa geografía que puede llegar a ser global. Pero si no es extensa, no es global. Entonces estamos hablando de redes, conexiones e intercambios en un espacio muy amplio. En imperios antiguos. Si vamos muy atrás en el tiempo, al año 0, o sea, la época de Cristo, podemos observar que en el mundo existían entonces dos grandes imperios, o sea, las dos entidades políticas más grandes y amplias eran el Imperio Romano y el Imperio de China. También había muchos señoríos y reinos periféricos en el mundo, pero estos eran las dos grandes entidades, cada uno con una población de cerca de 60 millones de habitantes. Es el cálculo aproximado de los arqueólogos. Y eso representaba casi 2/3 partes de la población mundial. O sea, estos dos imperios reúnen la mayor parte de los humanos en la Tierra en esa época, hace 2000 años. Y cada imperio era en sí mismo un tipo de espacio globalizado, con una lengua dominante, un emperador, un ejército, una armada y muchas conexiones internas que mantenían a flote sus economías y sociedades diversas. Centremos la atención ahora en la forma que se conectaban dentro de sí en los imperios y vamos a centrar la atención en Roma. El Imperio Romano duró casi 8 siglos, desde el año 300 a.C. o 200 a.C., como lo quieren, hasta 500 después. Había empezado no como imperio, sino como una república. Fue una de las más tempranas repúblicas del mundo, con un senado y unas asambleas populares electas. Y esta empieza antes de Cristo, 3 siglos antes, y es una entidad que se va a convertir en el Imperio Romano, que con el tiempo va a mantener importantes intercambios con todo el mundo de la parte occidental, de las ciudades griegas, con el Mar Negro, con el norte de África, además de la relación por las costas, el mercadeo por las costas de España y Portugal, Francia, hasta Inglaterra y hasta Escandinavia. El Imperio Romano inclusive llegó a negociar con China mediante la antiquísima ruta de la seda. Pero la información aquí es más escasa. Ha sido muy difícil reconstruir la primera etapa de la ruta de la seda, que unía y cruzaba los límites de los dos grandes imperios, de Occidente y de Oriente. Ahora centremos la atención en las conexiones dentro del imperio, cómo se conectaba las distintas ciudades, las distintas zonas, pueblos, regiones entre sí. Esto se logró en el Imperio Romano con base a una serie de redes de excelentes calzadas,
puentes, fuertes y acueductos. Es sabido que los romanos eran grandes constructores e ingenieros. Las redes de caminos adoquinados corrían por todo el Imperio Romano y facilitaban el movimiento eficiente de los ejércitos. Podemos imaginar legiones de soldados, las famosas legiones, caminando a pie, marchando desde Roma con órdenes de proteger y expandir el imperio. Pero también servían estos caminos de piedra para el transporte de mercancías, para abastecer las legiones y las ciudades que fueron construyendo. Partían de un centro del imperio, estos caminos, se ramificaban fuera de la ciudad capital de Roma, como rayos de un eje de rueda, y luego llegaban en múltiples caminos por toda Europa, a los Balcanes, al Oriente Medio, por un lado, a Francia, a España, que se llamaban Galia y Hispania, a Portugal, subían hasta Bretaña, que era Gran Bretaña, pero ahí terminaban los caminos de Europa propiamente. Y en Bretaña construyeron también caminos. Los romanos se cruzan el Canal de la Mancha y empiezan a construir caminos. Los soldados de las legiones los construían en muchos casos o usaban a los pueblos sometidos para construir caminos de piedras. Los arqueólogos que han estudiado las piedras, los adoquines de las rutas, muchas veces hundidas, han calculado en tiempos recientes que los romanos construyeron cerca de 80,000 kilómetros de caminos. Se ha descubierto que esa antigua red de caminos de Roma en realidad son la base de la red de caminos de la Europa moderna, de la Unión Europea. Es bastante increíble, pero casi todos los caminos europeos actuales importantes están basados sobre una vieja red de hace 2,000 años de redes de piedras, de adoquines que construyeron los romanos. Muchos se hundieron, pero queda una importante, la Vía Apia, que sale de Roma, puede caminar por ahí 15 kilómetros. La gente en Roma sale el fin de semana y va caminando por la Vía Apia unos 15 kilómetros toman una bicicleta y van al lado. Y está tal cual. No se ha modificado desde hace 2,000 años. Y en muchas partes de Europa hay trozos de esos caminos que siguen ahí, e igual que puentes muy antiguos que cruzan ríos y que todavía se usan a veces. Ahora, ¿desde dónde venían esos caminos? Pues en principio irradiaban desde la ciudad de Roma. Pero, ¿cuál era el centro del gran imperio romano? ¿Qué era la ciudad de Roma? Era un gigantesco mercado, el más grande del mundo antiguo. El historiador económico Peter Temen ha escrito un libro que se titula The Roman Market, que sugiere que operaba de acuerdo con características de un temprano capitalismo mercantil. O sea, él sugiere que el capitalismo moderno tiene raíces muy antiguas y que podemos descubrir algunas de sus facetas en la ciudad de Roma como mercado, como gran mercado, con grandes comerciantes, con casas de banca privada, etc. Ahora, ¿cómo creció la ciudad de Roma? Si bien la República Romana se funda sobre la base de una rica agricultura en los valles del centro de Italia, Roma se expande y los legionarios conquistan el conjunto de Italia y van creando lo que es un imperio. El primero que proyecta realmente Roma como imperio es Julio César. Y es muy conocido su invasión de Francia, de Galia. Y a partir de la incorporación de ese territorio, Roma se convierte poco a poco, pasa de república a un imperio. Pero los senadores tenían mucho miedo de Julio César. No querían un emperador, pero él apuntaba a eso. Era el primer cónsul. Como es muy conocida la historia, Brutus asesina a Julio César y empiezan una serie de conflictos. Pero pronto el hijo
predilecto, no directo, el hijastro de Julio César Augusto se convierte en el emperador y comienza el Imperio Romano. Ya para entonces, la ciudad de Roma empieza a tener unas dimensiones colosales. Fundado sobre la base de un poderoso ejército y también de una marina armada. Para el año de 100 después de Cristo, el imperio tenía más de 40 millones de habitantes, pero fue incorporando otros pueblos y se ha estimado que llega a tener 70 millones de habitantes. Más o menos lo mismo que el imperio de China en ese momento, hace 2000 años. Hopkins calcula que la ciudad de Roma entonces tenía 600,000 habitantes libres. Hombres libres, hombres y mujeres libres, y posiblemente 200 a 300,000 esclavos. Hombres y mujeres que trabajan en las casas de los hombres libres o las mujeres libres son esclavos urbanos. Es decir, la ciudad de Roma, junto de la población libre y esclava, tiene casi 1 millón de habitantes. La mayor ciudad del mundo antiguo. Y no iba a haber otra ciudad equivalente en muchísimo tiempo. No hay otra ciudad con 1 millón de habitantes hasta el siglo XVIII. O sea, tienen que pagar 18 siglos para que vuelva a esas dimensiones. Pero ¿cómo sobrevivía la ciudad de Roma? La ciudad de Roma tenía grandes mercados. Tenían que abastecer a esa población de 1 millón y se abastecía con ganado, con vino, con pescado, con harina, con verduras y luego con muchos otros productos, la cerámica, bienes de lujo, etc., telas. Pero necesitaba comunicaciones, conexiones para lograr este tremendo comercio, para abastecer a la mayor metrópoli, la mayor ciudad del mundo antiguo. Y esas conexiones que permiten abastecer a la ciudad constituyen otra parte de esa conexión global, del imperio globalizado, que tiene unas relaciones muy extensas. Yendo muy al grano, podemos ver que para abastecer esta ciudad, lo más importante era proveerla de harina para el pan, la dieta de los ciudadanos. El pan era el producto de consumo básico. Todo el mundo consumía pan y más de la mitad del ingreso de una persona en Roma se iba para pagar el pan. ¿Y ese pan cómo llegaba? Pues una parte llegaba por los caminos que hemos descrito, pero mucho más llegaba a través del mar. Y Roma tenía un gran imperio marítimo y muchísimos barcos mercantes. Los arqueólogos han descrito 25,000 kilómetros de rutas marítimas. Básicamente es todo lo que iba por la costa. Los romanos no se metían mucho a mar adentro. Y por las costas viajaban los barcos y traían los alimentos y las materias primas, como los granos y los materiales de construcción, por barco, llegando a Ostia Antica, el puerto de Roma. Porque podía transportarse en mayor volumen en los granos que en una carreta, en una mula, en un caballo, mucho más. Y el coste de transporte de mercancías por mar era 60 veces menor que por tierra. O sea, se podía meter mucho volumen en un barco, muchos granos y llevarlo a un costo mucho menor que si lo transportaban por los caminos. Los alimentos y productos básicos como cereales para hacer pan, el vino y el aceite de oliva llegaban en los barcos en cientos de miles de ánforas, los grandes contenedores de cerámica. También llegaban los mármoles y los materiales finos para construir templos, palacios y el propio foro romano, y otros productos más especializados, los tintes, las telas, el papiro de Egipto, que llegaban a Italia. Se intercambiaban muchísimos productos en el Mediterráneo. Llegaban a Roma productos de todos los pueblos circundantes. En el caso de España, para citar un ejemplo, el pueblo pescador de Boloña, cerca de Cádiz, abastecía a Roma de pescado salado. De España también provenían la mayor parte de los metales,
plata, oro, cobre, estaño, hierro. Las minas de Almadén, por ejemplo, proveían mercurio. Las minas de Cartagena mandaban plomo para las cañerías de Roma. Roma tenía toda una red de transporte del agua a través de cañerías. Son las primeras de plomo que se inventan. De Andalucía, la Bética, así se conocía entonces, y de Valencia se exportaban trigo, vino, aceite de oliva y frutas secas. Todos productos que se siguen exportando, pero a otros lugares, ¿no? En esa época iba todo a Roma y llegaba a Ostia Antica, un puerto cerca, sobre el Mediterráneo, cerca de la capital, donde se han encontrado montones de ánforas que transportaban el vino y el aceite, pero ya descartados. Es como un gran basurero. Y los arqueólogos son los primeros que se meten ahí, ¿no? Y encuentran que cada año llegaban más de 7 millones de litros de aceite de España que llegaba a Roma, porque Roma era un gran mercado, el mayor mercado del mundo antiguo. Consumía mucho, ese millón de personas, aceite, vino, pescado, harina, pan, en grandes cantidades. La harina también llegaba del norte de África, que se convirtió en gran proveedor de granos de Roma, en los latifundios que iban desde Marruecos, Argelia, Libia. El latifundium, la palabra latina, cubría todo el norte de África. Ahora, ¿cómo sabemos sobre este comercio? Pues es a partir del trabajo de los arqueólogos que trabajan a nivel submarino. La arqueología submarina ha explorado unos 1.500 navíos hundidos en el Mediterráneo. Y han descubierto, hay cientos de objetos en los barcos hundidos, sobre todo las ánforas de cerámica que se conservan muy bien. A veces la madera se pudre, aunque con la sal marina se puede conservar parte. Pero en todo caso, se han descubierto un montón de productos submarinos y eso ha permitido reconstruir el comercio de la época e inclusive calcular cantidades de volúmenes. Y también por los barcos donde están hundidos las rutas. Las naves romanas usadas, miles, habrían sido presa fácil para los piratas, por todas las épocas hubo piratas, de no ser por las flotas de galeras de la Armada Romana, o sea, la Marina Armada, uno de los factores principales del éxito del comercio romano. Esta armada protegía los barcos mercantes. Son los antecedentes de las armadas de imperios posteriores. Por ejemplo, la armada del Imperio Español, que protegía el comercio entre España y América durante los siglos XVI al XVIII. O la Armada Británica del siglo XIX, la famosa Royal Navy, que vigilaba el comercio del mar en el siglo XIX y era esencial para mantener el imperio británico tan extenso que era. O sea, al mirar la experiencia romana, al explorar la globalización antigua, esto nos ofrece una ventana de elementos muy interesantes para entender épocas y globalización posteriores. Gracias, y los esperamos en el siguiente episodio de Historia de la Globalización con Carlos Marichal. Esto es una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.